Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan hoy, 1 de marzo, a este abrebocas de lo que es el CostruHack, que ya estamos a 3 horas de arrancar, porque son las 2 de la tarde hora Colombia. Yo sé que en algunas latitudes estamos 1 hora o 2 horas atrás o 2 horas adelante, pero digamos en hora Colombia son las 2 de la tarde, nos quedan 3 horas para arrancar el CostruHack. Estamos teniendo muy buena asistencia, digamos, taller, siguen llegando las personas que, como les digo, este es un abrebocas para aclarar, solucionar dudas sobre metodología Edge particularmente. Yo soy Elkin Garavito, hago parte del equipo de CostuHack, del equipo operador de este evento y me place mucho tenerlos a todos acá porque sé que este va a ser un gran evento, vamos a pasarla muy bien en esta hackathon y que en este espacio vamos a lograr solucionar diferentes dudas y espacios. Les recuerdo, CostruHack es un evento organizado por FISEN y Edge IFC, que hace parte del Grupo Banco Mundial, que tiene el objetivo de incentivar la innovación y el desarrollo sostenible en toda la región y Latinoamérica. Como saben, pues este es un evento para proponer soluciones a la vivienda, a la calidad de la vivienda en Latinoamérica, que como bien sabemos es un problema que se extiende por toda la TAM. Y para esto, hoy pues quiero darle, digamos, bienvenida a Cecilia, que también hace parte del equipo del comité organizador, que ha estado muy juiciosamente. Todos los miércoles nos reunimos con ella y con algunas otras personas también de PICEN para hablar y planear estas actividades. Entonces, Cecilia, bienvenida acá pues a este abrebocas de lo que es el Costrujaca, este taller de metodología Edge. Muchas gracias, Elkin, por la posta. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros en este taller que va a ser ofrecido por Ana Milena Avendaño. Yo siempre digo que Ana Milena es una de las personas que más conoce Edge en toda Latinoamérica. Ella es especialista regional de esta certificación que hoy por hoy tiene más de 70 millones de metros certificados por todo el mundo y que está creciendo rápidamente en Latinoamérica. Justamente en este taller, Ana Milena va a dar, bueno, como le decía, aquí un abrebocas de lo que es el curso para mayores eficiencias que es ofrecido por la certificación Edge. ¿Por qué es importantísimo que ustedes conozcan sobre este curso? Bueno, el primero, porque si quieren ganar la competencia, tienen que haber finalizado este curso. Ojo. Entonces, antes del domingo, si se quieren ganar esos premios, y seguramente todos ustedes lo quieren hacer, tienen que haber terminado los 7 módulos de este curso. Lo segundo es porque en estos 7 módulos ustedes van a poder tener conocimiento, información, prácticas, lecciones aprendidas de lo que es el entorno construido sostenible, porque este curso ha sido desarrollado en colaboración con EHT de Zúrich, que es una universidad muy prestigiosa en este tema. Bueno, la tercera razón es porque van a tener una certificación que les va a servir para su currículum emitida por el IFC, que es la Corporación Financiera Internacional, el brazo privado del Banco Mundial. Y bueno, y el cuarto es porque es completamente gratis. Entonces pueden tener su certificado completamente gratis, no tienen que pagar un peso, un sol, absolutamente nada. Entonces, espero que todos ustedes, después de terminar este taller, si no se han inscrito, por favor, regístrense en este curso porque ese va a ser el filtro número uno. No me presenté, soy Cecilia Lozada, encargada de comunicaciones y de marketing para el programa de edificios verdes de Latinoamérica y he tenido el tremendo gusto de colaborar con FISEM y con Sicuani en la organización y la coordinación de esta competencia que también estoy segura que va a ser todo un éxito. Entonces, sin otro preámbulo, le doy la posta a mi colega, mi querida Ana Milena Bendaño, para que arranque con este taller y estoy segura que ustedes están muy curiosos de conocer un poco más sobre el contenido del curso para mayores eficiencias. Gracias. Gracias, Ana Milena. Gracias, chicos, Elkin y Cecilia. Pues nada, es un gusto para mí, es un reto. Además, es ser la primera que da como el arranque para esta CostruHack. Nos da mucha emoción a todos los que se inscribieron, a todos los que están entusiasmados por participar. Y obviamente lo que queremos es con esta sesión darles un poquito más de herramientas para que puedan cumplir con el reto, ¿no?
Como lo explicó mi colega Cecilia, el requisito previo y el objetivo de que todos estemos aquí es que planteemos y podamos proponer una solución y una respuesta técnica de diseño para mayores eficiencias, ¿no? En un caso específico. Sin embargo, obviamente, para que ustedes puedan ganar el CostruHack, no es suficiente con que hagan la propuesta del CostruHack, sino que tenemos que haber completado el ejercicio que plantea el curso DFGE. Quienes ya lo tomaron por la universidad y quienes ya lo aprobaron, con ellos podemos gestionar el certificado y simplemente necesitaríamos es una confirmación y una comunicación de a través de qué universidad y a través de qué, en qué periodo fue que tomaron y aprobaron el curso. Pero para todos los demás, es decir, para todos aquellos que no han tomado el curso de manera presencial con una universidad, es requisito que estén inscritos y tomen el contenido del curso de DFG online, que creo que el PIN ya muchas veces lo ha subido. De todas maneras, nosotros volvemos y lo subimos. Básicamente, este contenido, una vez ustedes se registran, es totalmente gratuito. Ustedes pueden descargar todos los módulos e irlos leyendo a su paso y obviamente completar el ejercicio final. Lo que yo les traigo el día de hoy es un resumen de qué se trata todo el ejercicio, o sea, todo el contenido del módulo, de cada uno de los módulos, y un resumen de cómo esto se aplica en la herramienta de Edge. ¿Para qué? Para que al final sepamos cómo tienen que hacer el ejercicio final del curso y obviamente sigan la misma metodología para su proceso de diseño de la propuesta de CostruHack, ¿no? Entonces, aquí lo que los invito es yo no voy a hablar solita, o sea, me interesaría más que tomemos este espacio para que vayan preguntando cosas que no hayan quedado claras. Voy a tratar de irme lo más rápido para que nos quede tiempo de hablar en dudas específicas. Si hay algo que no quede claro, por favor lo vayan poniendo en el chat o en las preguntas y respuestas y al final nos tomamos el tiempo de revisarlo con calma, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla. Por favor, avísenme si la pueden ver. Ay, ¿dónde está Share Screen? Ok, y esto es así. Estoy como la canción. Bien, vamos a empezar con, ¿ya pueden ver mi pantalla? Nada más confírmenme. Sí, Sí. Ok, bien, pues para quien no lo sepa, estamos trabajando y todo este programa y esta competencia está enfocada en el programa, o más bien sí, el programa eh, que llamamos DFGE, que es Design for Greater Efficiency en inglés, diseño para mayor eficiencia en español, ¿no? Este programa nació, o bueno, está en total colaboración y en total cooperación con nuestro eh, donante, que es la cooperación suiza, que más adelante, cuando empecemos el CostruHack, vamos a tener palabras también de ellos. Y bueno, pues finalmente lo que quiero contarles o con lo que quiero iniciar esta presentación es algo, bueno, esto lo acabamos de actualizar y empezamos con una frase que me gustó como para que entiendan por qué estamos aquí, ¿no? Un edificio mejor nos va a dar a todos un futuro mejor y eso es inevitable, ¿no? Si impulsamos la sostenibilidad, impulsamos la carbono neutralidad en todo nuestro entorno construido, no solo gana el planeta, sino ganamos todos, ¿no? Entonces, pero esto no puede suceder a menos de que todos nos pongamos en la misión de trabajar por ello, ¿no? Entonces, todos ustedes, espero, estén aquí por esa razón y en conjunto con nosotros y en conjunto con IFC y con todos los miembros organizadores de este evento, pues también se propongan hacer parte de esta diferencia y diseñar y entregar propuestas que hablen de un futuro mejor para todos. Entonces, ¿de dónde nació? Bueno, más bien, ¿qué es diseño para mayor eficiencia? Es básicamente un curso que se desarrolló, perdón, es que se me subió, a ver, ya. Es un curso que se desarrolló, como lo mencionó Cecilia, con la ETH de Zurich, que es una de las universidades más importantes
en Suiza, donde ha tenido mucho desarrollo y mucho trabajo en términos de arquitectura bioclimática, en términos de eficiencia de recursos, en términos de estudio de materiales. Y bueno, pues finalmente se desarrolló con el objetivo de capacitar a miles de arquitectos e ingenieros en práctica durante su etapa de formación como estudiantes. Porque en esa etapa, claro, obviamente está abierto también ya para profesionales que ya tienen una licenciatura, ¿no? Sin embargo, donde nos preocupaba hacer el énfasis es en aquellas personas, aquellos estudiantes que apenas están empezando carrera o que van por la mitad de la carrera y que tuvieran estos conceptos de inicio, ¿no? Entonces, lo que se busca es que se impulsen los conceptos mínimos de eficiencia, los conceptos mínimos de arquitectura bioclimática, algo muy básico, pero que le permitiera a los futuros profesionales ejercer una arquitectura con estos principios ya de entrada, ¿no? Lo que buscamos entonces fue hacerlo de dos caminos, uno a través de las universidades con las que tenemos algunos acuerdos y otro a través del curso online, que es un curso que pueden tomar a medida. La única diferencia obviamente es que en el curso online el material está precargado, está grabado y no hay esta interacción, digamos, con un profesor. Mientras que en el caso de las universidades sí hicimos convenios, hicimos apoyos de entrenamiento a profesores para que pudiera ser en un formato presencial en el cual hubiera esta interacción y avance con un profesor. Este curso está centrado en el análisis cuantitativo del rendimiento del edificio y obviamente busca que con el apoyo de la herramienta Edge, que es gratis y que está en línea, pues toda la industria pueda aplicar fácilmente o de una manera un poco más simple los conceptos que aquí contiene este curso, ¿no? Entonces, como les decía, es ofrecido por IFC, que es parte del Grupo Banco Mundial, y lo que buscamos es a través de todas estas acciones hacer una transición en el sector construcción hacia un camino de bajo carbono, ¿no? O sea, el fin último es que podamos llegar a la carbono neutralidad en el sector construcción y quienes ya han revisado todo el contenido del curso y quienes ya han aprobado el curso se darán cuenta que pues el impacto es enorme en la medida en que nosotros podamos ir haciendo estas acciones cada vez más frecuentes, ¿no? En el diseño y construcción de los edificios. Entonces, aquí nuestro público objetivo son estudiantes de arquitectura, ingeniería, construcción y demás, tanto en etapa de estudio como también profesionales recién salidos, ¿no? Entonces, aquí están los dos formatos. ¿Cuáles son estos módulos de aprendizaje que se manejan dentro del curso? Esto, perdónenme los que ya lo tomaron porque tengo que repetirlo un poco, ¿no? Entonces, tenemos unos primeros módulos, el primero que es muy importante, que es hablar del impacto global de los edificios, hablar de todo el tema de eficiencia en términos de energía, en términos de agua, en términos de materiales y también en términos de unidades de carbono. Y también ver cómo estas métricas se van incorporando dentro de la herramienta que desarrolló Edge. Luego, obviamente, al entender esta parte introductoria, podemos ya pasar a empezar a ver cuáles estrategias tienen mayor o menor impacto. Obviamente no pretende ser una especialización ni más de arquitectura bioclimática, pero sí plantear en conceptos muy básicos a qué se refiere, a qué nos referimos con el diseño bioclimático, a qué nos referimos con estrategias pasivas, qué tiene que ver el clima con la arquitectura, por qué es importante pensar en la orientación, por qué es importante pensar en la forma, por qué es importante pensar en el viento, en el sol. Y bueno, obviamente todo este contenido no se queda corto si no damos algunos casos de estudio, ¿no? Entonces, este módulo cierra con varios casos de estudio de ejemplos de arquitectura que ya se ha hecho durante mucho tiempo en diferentes lugares y que nos habla de por qué es tan importante esta relación del clima y la arquitectura o el entorno construido, ¿no? Luego que pasamos de este módulo, vemos ya la parte más de ingeniería y de sistemas, porque obviamente un edificio, aunque esté muy bien diseñado,
digamos, tiene requerimientos, va a tener requerimientos de energía, va a tener requerimientos de agua, los menos posiblemente, pero igual va a tener requerimientos. Y entonces, en ese sentido, en términos de energía, tenemos que pensar en, bueno, ¿qué hago con este proyecto que ya lo hice eficiente en términos de diseño, pero necesito suplirlo con sistemas eficientes, ¿no? Y entonces ahí hablamos un poquito de sistemas de calefacción, de refrigeración, ventilación natural, ventilación natural. Y también cerramos este módulo con mejores prácticas en términos de eficiencia energética. Entonces también ya ahí les damos una cantidad de ejemplos de proyectos que han aplicado sistemas eficientes y que han obtenido obviamente también unos porcentajes de ahorro importantes dentro de la certificación hecha. Ya todos son proyectos que son reales, que son construidos y que están operando y que hablan de que estos conceptos no solo se pueden quedar en el papel, sino que se tienen que implementar en la realidad. Eso es el módulo 3, ¿no? Ya para finalizar con la parte de energía, entonces en el módulo 4 cerramos el tema con lo que tiene que ver con iluminación, sistemas de iluminación natural, perdón, la importancia de la iluminación natural y luego cómo complementamos esta iluminación natural con sistemas de iluminación y controles adecuados, ¿no? Eh, Después cerramos este módulo también con todo lo que tiene que ver con renovables, empezar a hablar de la importancia de cada vez más depender no depender de las fuentes las fuentes convencionales de energía, sino empezar esta transición hacia la energía renovable, en cómo empezar a proyectar en cada uno de nuestros edificios, en cada una de nuestras propuestas, las instalaciones y las medidas y las eficiencias necesarias para poder llegar o estar cerca de alcanzar la carbono neutralidad. Cerrando este módulo, entonces finalmente lo que sucede es que ya tenemos como el apartado de energía y lo vamos a complementar con el módulo 5 que habla de agua y materiales. Ahora, más adelante les voy a explicar por qué estos tres criterios son los más importantes para Edge y para el curso, el contenido del curso, ¿no? Y bueno, pues en términos de agua hablamos un poco de también cómo está el recurso hídrico, cuáles son las vulnerabilidades climáticas que presentamos muchos países de Latinoamérica por depender no solamente del agua para consumo humano, sino para proveer energía. Entonces, si no somos conscientes de ese impacto del agua en nuestra vida, pues obviamente vamos a tener no solo problemas de agua, sino también de energía. Luego cerramos con el tema de materiales y aquí, bueno, más adelante les voy a explicar un poquito toda esta transformación que ha tenido la certificación y que ha tenido la herramienta Edge en términos de evaluar carbono embebido en los materiales, ¿no? Que ya en previos webinars ya lo habíamos tocado. Finalmente, lo que queremos con todo recorrido técnico es que una vez lo planteamos en la aplicación, planteamos propuestas, obtenemos algunos ahorros, obtenemos algunas ideas de costos, beneficios y demás, lo podamos transmitir a un cliente en específico. ¿Esto cómo lo abordamos? Pues desde el módulo 6 lo que hacemos es entender que los proyectos pueden ser muy, muy lindos, pueden ser muy amigables con el medio ambiente, pero si no son viables para el cliente, se pueden quedar en el papel, ¿no? Se pueden quedar como buenas propuestas. Y no queremos eso, queremos que sean edificios reales, que sean edificios que realmente den una respuesta clara al mercado y a las necesidades de un cliente en específico. Para eso, obviamente, hay que entender cuál es el punto de vista de un cliente, bien sea desarrollador, bien sea banco o bien sea un comprador final y cómo manejar en términos de costos y de amortización todo lo que implica diseñar con mayores eficiencias. Entonces también tenemos que entender y hacer un barrido. Ojalá y muchos de ustedes alguna vez nos hayan escuchado al equipo de Edge de Latinoamérica porque pues hay un trabajo muy importante en términos de incentivos financieros, desarrollo de incentivos del gobierno y cómo tomar también toda la estructura de financiamiento global climática, que hay muchos
fondos internacionales para acciones contra el cambio climático, cómo aprovecharlos en nuestros proyectos y plantearlos como un escenario de ventaja, ¿no? Un escenario de negocio. Un caso de negocio, no solo para el desarrollador, sino también incluso para los mismos profesionistas que está, o sea, ustedes como profesionistas, como estudiantes que pronto van a salir al mercado a hacer propuestas, pues que también lo vean como algo beneficioso para ustedes. Entonces también cerramos con mostrándoles algunos consultores en el mundo que se han dedicado a la certificación Edge y cómo han tenido o cómo han abierto nuevos mercados, ¿no? Entonces, finalmente todo este contenido pues se traduce en un trabajo final, que es el que yo les quiero explicar un poco más a detalle para que ustedes estén preparados, no solo para completar el DFG, que como lo mencionó Cecilia, pues además de que es gratis, les va a dar un reconocimiento internacional, sino que también estén listos con esa misma metodología para proponer, hacer sus propuestas del COSTRUHAC, ¿no? Entonces, este módulo, el último módulo se refiere a cuál es ese ejercicio de diseño final que conjuga o que reúne todos estos conceptos que previamente se trataron y cómo los puedes trabajar y cómo los puedes evaluar usando la herramienta Edge. Entonces, este trabajo final tiene dos versiones. Obviamente la versión en línea, que es para aquellos que no han tomado un curso con una universidad, y la versión presencial, que es quienes sí pudieron tomarlo con una universidad. Entonces, bueno, vamos a reportar los resultados y vamos a también gestionar sus certificados, ¿no? Algunos de ustedes los tienen, otros no. Entonces, esta plática está enfocada a quienes todavía no han completado el DFG, ¿no? Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a recibir? Independientemente del COSTRUHAC, vamos a recibir una certificación avalada por el IFC, parte del Grupo Banco Mundial. Y bueno, pues para que esto suceda, esta es la forma de evaluación en el DFG Online, es decir, todos los ejercicios que se hacen durante el contenido del curso, porque se hace cada vez que se da un concepto, se hace un ejercicio, todo ese ejercicio equivale a un 45% del peso total. Y luego el ejercicio final, que es que vamos a platicar hoy, equivale a un 55 y pues la idea es obviamente que para tener una calificación aprobatoria, el equipo global, que es quien revisa y recibe y revisa sus trabajos, va a esperar que tengan al menos un 70% de la calificación total, ¿no? Para tener una aprobación y recibir su certificado. Entonces, vamos a empezar con un poquito de contexto porque no me quiero ir directamente a la aplicación sin que a lo mejor alguno todavía no haya visto todo el contexto. Vamos a pasar muy rapidito, pero sí quiero como resaltar la importancia de por qué estos criterios han sido tan relevantes para incluirlos dentro de la certificación Edge y por supuesto incluirlos dentro del curso de diseño para mayores eficiencias, ¿no? Y en ese sentido, algunos habrán visto ya estas perspectivas, a lo mejor unos datos mayores, unos datos menores, unos datos más actualizados, pero la realidad es que cada vez más vamos a empezar a escuchar cuáles o cómo va a ir creciendo el consumo de energía y el consumo de recursos a nivel global. Está ya previsto que para el 2035, que está a la vuelta de la esquina, el consumo de energía crecerá un 37%. Y lo más alarmante de esto es que el 96% de este crecimiento ocurrirá en los países en desarrollo. Es evidente, ¿no? O sea, donde tenemos más índice de crecimiento poblacional, también vamos a tener un mayor índice de consumo de recursos. Entonces, si pensamos en términos de la población, podemos asumir que para el 2050 se estima que va a haber un aumento del 100% de la población en los países en desarrollo, es decir, que nos vamos a duplicar, ¿no? Y eso significa en consecuencia que vamos a necesitar el doble de los recursos que tenemos ahora. Entonces, al tener más población,
además de tener más recursos, pues también vamos a tener más infraestructura, ¿no? Porque vamos a necesitar más edificios, más casas, más centros de ciudad, más de todo, ¿no? Entonces, pues aquí lo que hay que meditar es hasta dónde llegamos, ¿no? Porque no por tener más población y por tener más necesidad de edificios, vamos a poder tener recursos ilimitados. Entonces, siempre vamos a estar, o es muy probable que si no hacemos algo en el camino, los recursos se van a ir limitando poco a poco, ¿no? Hasta llegar a un extremo que no quiero ser fatalista, pero es importante mencionarlo, pues obviamente depende de todos nosotros garantizar nuestra permanencia como humanidad, ¿no? Y si no tenemos recursos, pues muy posiblemente eso no va a suceder. Eso en términos de energía, pero también en términos de agua es importante mencionar cómo están las cifras, ¿no? El consumo de agua ha crecido más del doble de la tasa del aumento de la población. Es decir, la idea es que si crece una persona, se consuma el agua de una persona más. Pero no está sucediendo eso. Está sucediendo que crece, nace una persona y se consume lo de dos personas, ¿no? Entonces, a esa velocidad de consumo, en menos tiempo vamos a quedarnos sin el recurso, ¿no? Y entonces se estima que para el 2025, que también está a la vuelta de la esquina, 1.8 billones de personas sufrirán de escasez absoluta de agua. Y bueno, esto no les va a sonar raro porque cada vez escuchamos más casos de sequías absolutas, países en donde definitivamente no hay recurso. Y también se escucha, también en nuestro contexto, que cada vez hay más condiciones de estrés hídrico. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, que algo pasó con el Cutzamala en México y va a haber desabastecimiento en casi la mitad de las colonias de la ciudad. Y eso significa estrés hídrico, significa que no podemos tener acceso al recurso completo y que tenemos que priorizar lo que necesites de consumo, ¿no? Entonces, eso significa que también tenemos que preocuparnos mucho por el tema del agua, porque finalmente también es un recurso finito, ¿no? Es un recurso que no es ilimitado. Entonces, y bueno, para cerrar este impacto general, en términos de materiales, también se estima que el 40% de todos los materiales naturales que ingresan a la economía global son para ser usados en la industria de la construcción. Y entonces aquí vemos diferentes porcentajes, ¿no? De madera, aluminio, agregados, vidrios, concretos. Y está bien, ¿no? O sea, por ejemplo, los concretos y los cementos, pues es natural que sea el mayor porcentaje para la construcción, porque para eso han sido creados. Pero también las materias primas y los materiales naturales, también son finitos y si no hacemos un uso consciente de ellos, pero además no tenemos en cuenta cuál es el impacto real de producir un material de construcción, pues entonces también nos estamos afectando no solo nuestro ambiente, sino las emisiones al aire por los procesos industriales de fabricación y las emisiones también al aire por la cantidad de energía que consumen estos materiales en su proceso de fabricación. Entonces, ahí tenemos ya tres impactos claramente definidos, ¿no? ¿Cómo estamos en términos de energía? ¿Cómo estamos en términos de agua? ¿Y cómo estamos en términos de materiales? Cabe mencionar que la energía o bueno, el consumo de energía también va a impactar y va a estar muy directamente relacionado en las emisiones, ¿no? Obviamente depende de las matrices energéticas de cada país, de los factores de emisiones, pero en términos generales, a mayores consumos energéticos, mayores emisiones de carbono. Unas más, unas menos, pero va a ser así, ¿no? Entonces, si hablamos de un edificio de oficinas típico en un clima, por ejemplo, como India, tenemos dos cosas que analizar. Una es cuánto es la energía que va a consumir en toda su operación, que aquí la estimamos durante 25 años, pero la realidad es que hay edificios que van a poder ser operados durante 30, 50, 60 años, ¿no? Y pues obviamente estos consumos van a ser igual. Proporcionales. Entonces, hay un 87%, se estima que hay un 87%
que corresponde al uso operacional, pero también hay un 13% que corresponde a la energía que ya se consumió para los materiales, ¿no? Y entonces ahí aparece un primer concepto que se llama embodied energy o energía incorporada, energía embebida, que se refiere a toda esta energía que no se había cuantificado en el sector construcción, pero que es responsabilidad de la fabricación de materiales de construcción. Entonces tenemos que revisar de esa energía cuáles sistemas constructivos consumen más energía por sus tipos de materiales y sistemas y cómo hacer para empezar a reducir desde el origen, desde la producción de estos materiales, esta energía incorporada. Entonces, bueno, se pueden dar cuenta que en la tortita dice que una muy buena parte va a tener que ver con las losas de piso, pero también tiene responsabilidad la fabricación de ventanas, los acabados de piso, y obviamente aquí ya vamos a empezar como a desglosar, ¿no? Si está bien o está mal traerse una piedra importada de no sé dónde, o si está bien o está mal cambiar un material y ponerle contenido reciclado, cosas como en ese impacto que no es directo al edificio, pero que está pasando y que le compete también a la industria de materiales de construcción, también empezar a trabajar, ¿no? Por el otro lado, entonces, este 87% que calculamos de energía que se consume en la operación de un edificio, pues obviamente va a depender y necesitamos saber y necesitamos evaluar en dónde se está consumiendo, porque si no sabemos el problema, pues no podemos darle la solución. Entonces, la idea es siempre entender que hay una relación muy clara de el consumo de energía en la operación con las condiciones en las que está el edificio, el uso que tiene el edificio, cuántas personas lo van a operar y en qué clima va a operar, ¿no? Entonces, principalmente, si no conocemos el clima, el uso y la cantidad de personas, pues finalmente, pues no podemos dar datos así como muy básicos, pero no sabemos cuantificar totalmente. En este caso, por ejemplo, en India, se estima que cerca del 50% de toda la energía que consume un edificio de oficinas en 25 años se va a ir al enfriamiento, es decir, al aire acondicionado. Entonces, si yo sé que voy a consumir el 50% de mi recurso, o sea, de la energía en aire acondicionado, pues lo lógico es que busque alternativas para poder reducir este consumo operacional por enfriamiento. También tenemos que ver, pues, qué pasa con la iluminación, qué pasa con los equipos, qué pasa con otros usos que también tienen que atenderse y tienen que irse optimizando, ¿no? Que es lo que ha venido pasando, ¿no? Es la iluminación ya no encuentras tanta incandescente, o sea, el mercado ha ido evolucionando, ha ido haciendo más eficientes sus tecnologías y pues ya tenemos a la mano y tenemos, gracias a Dios, muy disponible muchas estrategias para poder hacer a los edificios mucho más eficientes y que este 87% de energía operacional sea en términos de cantidad mucho menor, ¿no? Entonces, aquí un poquito como para mostrarles cómo son el impacto de los edificios dentro de todas las industrias. Fíjense que en algún momento se estimaba que los sectores que más consumían eran el sector transporte, ¿no? Evidente por el consumo de combustibles y las industrias en general, el sector manufacturero, ¿no? Pero luego cuando se empezaron a hacer evaluaciones mucho más detalladas de cómo eran estos consumos energéticos, cómo eran estas matrices energéticas, se empezaron a dar cuenta que realmente de las industrias, sí, tenían impacto por la fabricación de materiales de construcción. Entonces, esa ya no va a industria, o sea, esas energías ya no van, ya no se le cargan al sector industrial, sino se le cargan al sector construcción, porque son para las construcciones. Y en el caso de transporte también, varias emisiones del uso de transporte eran para el traslado de materiales de construcción, ¿no? Entonces, también esa partecita también se le añadió.
Y entonces cuando tú ya te das cuenta o haces la suma entre el consumo de los edificios por sí mismos, más la industria de materiales de construcción, más el transporte en los procesos de construcción, pues entonces resulta que el sector que más impacto tiene en el consumo y en la demanda de energía es el sector construcción, tiene un 34%, ¿no? Y entonces, asimismo, la responsabilidad en términos de emisiones también es mayor para el sector de la construcción, ¿no? Entonces, pueden ver del lado derecho, perdón, que ahí están catalogadas las diferentes emisiones y uno diría, no, pues es que en residencial realmente no tenemos muchas emisiones, solamente un 6%. Sí, claro, eso es solamente para la operación, porque a lo mejor no hay demasiado consumo, porque a lo mejor como la mayoría del sector residencial es vivienda social, pues entonces tienen menos consumos porque no tienen tantos aires acondicionados, no tienen tantas cosas, pero aún así, todo lo que implica la fabricación de viviendas, todo lo que implica el traslado de materiales de construcción, pues también entonces son unas emisiones que nos corresponden como sector, ¿no? Llegando a calcularse en un 37% del total de las emisiones globales, ¿no? Esto es un dato de 2021 que empezó a calcular la Alianza Global para Edificios y Construcción, ¿no? Y bueno, pues entonces hay que pensar cómo ir transitando, no solo ver el escenario negativo, no solo ver, digamos, la cruda realidad, sino cómo ir impulsando otro camino, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues desde diferentes trincheras y desde diferentes actores, pues están trabajando y ustedes seguramente si están en este ConstruHack es porque están muy interesados y han estado vinculados a lo mejor a alguna de estas, pero pues básicamente es desarrollar políticas nacionales y regionales que enfrenten el cambio climático. También los costos de energéticos en aumento van a ser un gran driver, un gran conductor para que la gente entienda que esto no es broma y que hay que trabajar en hacer eficientes los recursos. Obviamente las certificaciones, cada vez la presencia de más mecanismos de certificación en construcción sostenible, pues nos van a apoyar de una manera más práctica hacia beneficios reales, ¿no? Certificas y tienes un beneficio y aparte, pues estás colaborando, ¿no? También se han trabajado en algunos incentivos a la eficiencia energética, incentivos a la renovación, a las energías renovables. Ya hay en diferentes países de Latinoamérica hay opciones. Poco a poco se ha ido desarrollando la tecnología y también la normatividad necesaria para que se vaya implementando. Y bueno, pues básicamente también todo esto está atado, está ligado a los compromisos internacionales, ¿no? Entonces, cada vez más las empresas tienen que hacer sus informes ambientales, si quieren obtener financiamientos etiquetados como verdes, entonces tienen que hacer sus reportes también de ESG, que es obviamente las políticas en términos de ambiente, en términos de impactos sociales y en términos de gobernanza, ¿no? Entonces, todo esto vamos a irlo revisando y a irlo trabajando porque pues finalmente ya sabemos cuál es el problema, entonces tenemos que empezar a buscar cuál es la solución, ¿no? Para esto, este es un slide que siempre quienes ya tomaron el curso y quienes ya tomaron el primer nivel, sí, el primer módulo, se van a dar cuenta, preguntamos abiertamente porque hay que partir de entender que un edificio verde no tiene una receta específica, ¿no? No porque tiene muchas plantitas es verde, o no porque si tiene mucho vidrio, entonces no es verde, o porque si tiene energías renovables, entonces es verde. O sea, no hay una receta específica. Entonces, aquí les mostramos diferentes ejemplos de proyectos que están certificados y les planteamos pues que cada uno de estos lo ha alcanzado de una u otra manera, ¿no? Entonces, esto para que entiendan que no hay una receta y que cualquier edificio puede implementar ciertas estrategias
que en su contexto y en su operación y en sus necesidades sean viables y sean eficientes para este proyecto, ¿no? Entonces, fíjense que acá hay eh, no solo vivienda, sino también el sector industrial, eh, también universidades, centros de salud, o sea, hay diferentes tipos de proyectos que ya han empezado a adoptar ciertas estrategias y ninguno es igual que el otro, ¿no? O sea, todos las han hecho de una manera diferente. Entonces, poco como para resumir, en la vista de un banco, acuérdense que IFC es parte del Banco Mundial, es de, la definición tiene que ser muy simple, ¿no? O sea, tiene que ser clara para poder atraer el financiamiento y para poder desarrollar el sector de la construcción. Entonces, en ese sentido, nosotros, como se define un edificio verde, es aquel que tiene una eficiencia mayor en un 20% respecto a los consumos de energía, respecto a las emisiones de carbono, respecto al uso de agua y los materiales, ¿no? Entonces, lo que se busca es empezar a poder comparar un punto de referencia local y cómo poco a poco ir llevando, al menos en estos tres criterios, energía, agua y materiales, a un edificio a una mayor eficiencia, ¿no? ¿Cuál es el primer paso o el primer escalón? Pues el 20%, pero vamos a ir viendo que tampoco es suficiente si queremos descarbonizar los edificios, quedarnos solamente en el primer escalón. Entonces, por eso es que este curso y por eso es que la certificación EDGE se ha basado en progresivamente promover la eficiencia a mayor escala, ¿no? O sea, primero un 20 para que digamos, empecemos con lo mínimo necesario y luego ir avanzando hasta llegar al cero carbono, ¿no? Bien, un poco para resumirles estos primeros slides que les mostré, pues un edificio durante su construcción, uso, mantenimiento, renovación y demolición, que es el ciclo de vida de un edificio simplificado, obviamente tiene otras etapas y demás, pero simplificado, vamos a tener varias entradas, ¿no? Como lo mencioné, pues estamos hablando de una entrada de 40% de los recursos globales en materiales, 35% del consumo de energía global y el 5% del agua potable. Y también un edificio en todas sus etapas también va a tener un tema económico, va a haber una inversión, ¿no? Porque los edificios se construyen además de para proveer infraestructura para la población, pues se construyen como un negocio, ¿no? Haces un edificio para venderlo, para invertir en él. Y entonces, este mismo edificio va a tener ciertas salidas. ¿Cuáles son estas salidas? Las emisiones que cause al agua, al aire y al suelo. Va a tener salidas en términos de residuos, que también es un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta. Por eso es un criterio que también se abordó o se pretende que ustedes lo contemplen dentro del ConstruHack. También van a haber impactos incluso sociales, temas de ruido, pero también va a haber un tema relacionado a la inversión. ¿Por qué? Porque finalmente el sector construcción es un sector privado y tiene un negocio, ¿no? Una inversión y tiene que haber un retorno de esa inversión. En el caso de Edge, tratamos, o bueno, lo que se buscó desarrollando la herramienta y desarrollando el sistema de certificación es que pudiéramos cuantificar cuánto es ese impacto en materiales, en energía y en agua. También cuánto es el impacto en emisiones y hacer un cálculo simple, ya más adelante lo vamos a explicar, pero hacer una métrica simple de cuánto podría ser ese retorno de la inversión. ¿Para qué? Para que sea coherente el discurso, ¿no? Si yo digo, es que puedo ahorrar tanto en materiales, puedo ahorrar tanto en emisiones. Sí, muy bien, pero bueno, y al que está invirtiendo, qué, qué le significa en la realidad, ¿no? Sí, puedo estar aportando mucho en el planeta, puedo estar reduciendo el impacto, puedo estar causando condiciones de confort para mi comprador final, sí, pero para el que invierte, el que inicia esta ruedita, pues, ¿cómo le significa, no? Y entonces, para eso se necesita calcular temas de costo-beneficio. La, mm, la energía final es la métrica con la que trabajamos en Edge, eso es importante mencionarlo,
porque quienes ya pasaron por el módulo 1, pues tenemos dos métricas en términos de energía. Una es la energía final, que es la que se consume en el edificio, la que se paga y por la que se gasta, pero también hay un concepto que es energía primaria. Si nosotros impactamos o reducimos el consumo de energía final en los edificios, estamos impactando 100 veces más en la infraestructura para proveer energía primaria, ¿no? Porque necesita por las pérdidas, por los procesos de transmisión, por los procesos por las plantas y demás, transporte y demás, pues estamos necesitando mucha más energía primaria para proveer a un edificio de energía final, ¿no? Entonces, eso es bien importante entenderlo porque aunque Edge mide el impacto de una vivienda o de un edificio, de un proyecto, la realidad es que ese impacto debe ser multiplicado eh, al menos exponencialmente 100 veces porque es lo que le cuesta a un país producir energía, ¿no? Es importante mencionarlo. Bien, y entonces, ¿por qué se crea Edge? Porque finalmente habían ya hace algunos años, creo que el lead, si no estoy mal, son más de 20 o 25 años que tiene en el mercado, habían ya sistemas de certificación que promocionaban o que proponían el liderazgo en construcción sostenible. Sin embargo, al ser tan personalizados y tan de primer nivel, pues la realidad es que no nos daba acceso para todo el sector construcción, ¿no? Entonces, había un sector que es todo este mercado masivo de la construcción, principalmente en los países en desarrollo, que se refiere a vivienda y que no estaba atendido por las certificaciones o los primeros sistemas de certificación, ¿no? Entonces, al saber que esta base de la pirámide, esta gran masa de construcción, sobre todo sector residencial, no había ningún sistema de certificación que le apoyara, entonces se necesitaba que hubiera algo, una herramienta, pero no solo que fuera, que ayudara a ser eficiente o que ayudara a promocionar criterios de construcción sostenible, sino que tenía que ser simple, tenía que ser rápida y tenía que ser barata. ¿Por qué? Porque en el mercado masivo de la construcción, pues los recursos son todavía más limitados, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que IFC crea Edge y lo que busca con esto es transformar el sector de los edificios, el sector de la vivienda sobre todo, ¿no? No digo que específicamente sea para eso, pero digamos que ese era un foco principal y sobre todo en mercados emergentes, porque es allí donde hay más necesidades y hay menos recursos, ¿no? Entonces, pues seguramente muchos ya han visto esta parte. Edge se traduce como excelencia en el diseño para mayores eficiencias. Está totalmente acorde y está totalmente, digamos, consciente de que no puedes avanzar a ser cero carbono o a ser líder en construcción sostenible si no empiezas por un estándar mínimo y alcanzable, ¿no? Entonces, Edge se diseñó con tres elementos importantes, un software que es gratuito, que espero que todos ya lo sepan usar y si no, pues vamos a hacer un repasito rápido. Luego un estándar, porque al final del día tenemos que evaluarnos todos, saber quién sí y quién no va avanzando en términos de eficiencia. Y una etiqueta. ¿Y por qué una etiqueta? Porque pues al final del día también tenemos que demostrar al exterior y para temas de financiamiento y temas de beneficios, pues tenemos que tener realmente un sello, ¿no? O sea, demostrar que estamos haciendo bien las cosas y estamos diseñando para mayores eficiencias. Bien, entonces, rapidito, ustedes saben que está disponible no solamente para vivienda, vivienda ha sido uno de los campos en donde más éxito y más cabida ha tenido Edge, por esto que les digo de que no había muchos sistemas de certificación que pudieran atacar este sector, pero también tenemos habilidad o bueno, la fortaleza de que podemos evaluar no solo proyectos nuevos, sino también proyectos existentes y portafolios de proyectos. ¿Por qué? Porque lo que queremos a nivel ya global es que se masifique
la construcción, el diseño o incluso la renovación para que los edificios todos sean cero carbono. Esto también en el sector educación, colegios, escuelas, universidades, incluso iglesias, museos, o sea, todo tipo de construcciones. En el sector hotelero también, todo lo que tiene que ver con resorts, hoteles y apartamentos con servicios, todo lo que tiene que ver con industria ligera y parques logísticos o almacenamiento y todo lo comercial, ¿no? Centros comerciales, incluso aeropuertos hemos certificado, supermercados, tiendas de comida, tiendas departamentales y en el sector de hospitales, pues todo el sector salud, desde centros de atención inmediata hasta clínicas y hospitales, ¿no? Y lugares para ancianos. Entonces, todo esto lo que busca es cubrir de la mejor manera todo el sector construcción y poder llevarlo hacia un estándar mínimo de eficiencia. A la fecha, ya lo mencionó también Ceci, está disponible, bueno, está a nivel global disponible en todos los países, más de 96 países ya lo están implementando y tenemos más de 73 millones de metros cuadrados certificados a nivel global, que equivalen a 1.5 millones de toneladas de CO2 ahorradas al año, ¿no? Esto es las estimaciones que salen de hecho. Y si de estos 73 millones de metros cuadrados globales, les cuento que 32 corresponden a LAC, a Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Entonces, tenemos países como Colombia y México que están mostrando liderazgo a nivel global y pues los resultados cada vez son mejores en diferentes industrias, en diferentes sectores. Eso más o menos va a equivaler a 1.9 millones de megawatts al año ahorrados y 326.000 toneladas de CO2 ahorradas al año. Eso obviamente lo tenemos que multiplicar por la cantidad de años que pueda operar estos edificios. Y en términos de vivienda, pues ya llevamos más de 342.000 viviendas certificadas que hablan también de un impacto real más de 1 millón de personas, ¿no? Porque esto es en Latinoamérica, me refiero. Porque si hacemos como una multiplicación muy simple, solamente para vivienda, por 4 personas que puedan ocupar en promedio una vivienda, pues ya estamos hablando de que tenemos más de 1 millón de personas afectadas. Y eso sumado a los otros proyectos que se ocupan, hoteles, oficinas, centros comerciales, pues estamos impactando también a un número mayor de personas. El estándar ya lo conocen, es el 20% de reducción en el consumo de energía, en el consumo de agua y en el consumo de materiales. En términos de materiales, lo vamos a explicar un poquito más, pero pasamos de evaluar la energía embebida a ya tener una evaluación por kilogramos de CO2 incorporado en los materiales, es decir, en la fabricación de sus materiales las equivalencias en términos de huella de carbono. También, como les dije, empezamos con este nivel de 20%, pero con los compromisos internacionales y con estas presiones que tenemos, que les conté al principio, pues tenemos que ir avanzando. Entonces, por eso existe el nivel Edge Advance, que es un prerequisito, o bueno, Edge Advance lo llamamos también Zero Carbon, ready porque son un prerequisito para aquellas edificaciones que quieran ser cero carbono en su operación. ¿Y por qué es un prerequisito? Básicamente porque si tú quieres generar energías renovables o hacer compensación de carbono, no lo debes hacer sobre edificaciones que no han sido previamente diseñadas para ser eficientes lo más que se pueda en su etapa de operación, ¿no? Entonces, no puedes pagar por una energía malgastada, no puedes compensar o no puedes suplir una energía que no ha sido bien diseñada, ¿no? Entonces, para que un edificio pueda hacer cero carbono, primero debería alcanzar al menos un 40% en la reducción del consumo de energía y entonces esto lo llamamos una categoría avanzada o Edge Advanced.
Este es el certificado que reciben, nada más se los quiero mostrar porque es parte como para aquellos que en su ejercicio profesional quieran promoverlo, pues obviamente el certificado va a estar ligado a los beneficios, va a estar ligado al reconocimiento internacional y además va a aportar información importante para los reportes de impacto ambiental o para las metas que se propongan cada empresa, ¿no? Entonces, habla de ahorros de energía, ahorros en agua y la reducción del carbono embebido en los materiales. También presenta las estimaciones en huella de carbono y cuánto finalmente podemos ahorrar en términos de carbono. Y pues la herramienta que ahora podemos explorar un poquito más muestra todos los resultados en tiempo real. ¿Qué significa eso? Que si modificamos un dato, los resultados finales se alteran, ¿no? Entonces nos va a mostrar en términos de energía, agua y materiales, el porcentaje de ahorro, pero también en sus unidades, ¿no? Megajoules por metro cuadrado, perdón, eh, megawatts por año ahorrado, metros cúbicos por año ahorrados, y en vez de megajoules, el de energía ahora ya es kilogramos de CO2 que va a tener el edificio por metro cuadrado. Y bueno, también nos da una representación de costos, cuánto nos puede costar la operación de un edificio en términos de servicios públicos. Con las estrategias que planteamos, cuánto puede costar más, o sea, cuál es el costo incremental si es que tuviéramos algunas estrategias que requieren un incremento de costo. Y en cuánto tiempo, en una división simple de cuánto me ahorro en los servicios públicos por lo que me costó, entonces, ¿en cuánto tiempo lo podría recuperar? Yo espero que este concepto sea claro, si no, finalizando, vuelvo y lo explico. Y bueno, pues obviamente también presentar unidades de carbono, porque al final del día lo que nos van a preguntar a todos los edificios es, bueno, ¿usted cuánto ahorró en términos de huella de carbono? ¿Con cuánto le ayudó al planeta para que nos sigamos impactando al clima, ¿no? Y al ambiente y no sigamos emitiendo tantas kilogramos de CO2 al ambiente. Y bueno, pues yo creo que quiero parar hasta aquí a ver si hay alguna pregunta, si están claros en como lo que les quería contar sobre DFG y los inicios y el contenido de Edge. Nada más para saber. Y también les pido si Elkin o por ahí está Ceci, que Ceci para ti es muy tarde, pero Elkin, si me puedes como dar algunas señas de cómo estamos de tiempo para tampoco no pasarme. Son las 3 de la tarde, yo creo que nos queda una media horita para que una media horita, 40 minutos, o podemos irnos hasta las 4 como para que la gente tenga pues como un espacio de tomar aire, comer algo y prepararse para la actividad de las 5 de la tarde. Ok, listo. Entonces me voy a ir rápido. Aquí lo que viene es un resumen muy rapidito de cómo todas las estrategias de diseño que se explicaron o que se explican dentro del contenido del DFG se pueden aplicar o se buscan aplicar dentro de la herramienta Edge, ¿no? Entonces, esto es algo bien rapidito, pero espero que les sirva o les dé utilidad para sus ejercicios. Entonces, recuerden que en la aplicación hay un listado de medidas y cada uno de estas medidas es seleccionable o no. Cuando uno selecciona la medida, si uno no cambia el valor, el valor que va a calcular es el que está predeterminado como mejorado. ¿Por qué? Porque estoy seleccionando una medida y estoy diciendo, voy a implementar algo a mayor o menor a ese valor caso base, ¿no? Fíjense que en el caso de la primera medida, que es relación ventana-pared, siempre nos va a decir cuál es el caso base y va a tener un sugerido, y esto para todas las estrategias, nos va a decir cuál es el caso base y cuál es este valor mejorado. Entonces, cuando yo selecciono la medida, si no introduzco un valor, entonces va a asumir el valor mejorado. Cuando yo introduzco un valor ya manualmente o con la calculadora, entonces se va a actualizar a ese valor. Espero que ese concepto como concepto haya quedado claro, ¿no? Entonces,
En términos de medidas de eficiencia energética, hay varias que son necesarias de incorporar para que el software tenga la información completa de cómo es la envolvente de ese edificio, cómo está pensado, qué materiales tiene y si tiene o no tiene aire acondicionado, pues qué tipo de sistema de aire acondicionado tiene y si tiene o no tiene agua caliente, qué tipo de sistema provee agua caliente. Entonces, recuerden que en Edge hay unas medidas que tienen asterisco que es importante llenar. Para términos del ejercicio y para términos de DFG, estas medidas, pues es importante que las planteen para saber qué tanto impacto van a tener o no dentro de su propuesta. Entonces, empezamos a hablar un poco de la parte de la relación ventana-pared, pues obviamente la intención y como lo vieron en todo el contenido del material, la intención es maximizar la luz del día, pero minimizar las ganancias de calor. Y esto pues no tiene una receta. Hay unos porcentajes que más o menos, digamos, se estiman que pueden ser más o menos viables para las edificaciones, pero la realidad es que hay que entender simplemente que si vas a diseñar una fachada muy abierta o muy acristalada, lo que va a pasar es que el calor va a fluir 10 veces más rápido a través del cristal que a través de la pared. Entonces, en ese orden de ideas, dependiendo del clima en el que estemos evaluando, pues vamos a tener que saber si nos abrimos mucho a la fachada o no la abrimos tanto, ¿no? En la mayoría de los casos, un 30% puede tener un buen desempeño, pero también tienen que analizarlo respecto a su propuesta de iluminación natural, ¿no? Porque entonces no es que me cierre y entonces no entre suficiente luz, porque entonces también puedo a lo mejor reducir la cantidad de energía o de ganancia de calor, pero voy a aumentar mi consumo de iluminación artificial, ¿no? Entonces, en esta medida, solamente que tengan en cuenta que pueden analizar qué tan abierto o qué tan cerrado hacen su fachada y en consecuencia se adhieren otras dos medidas. Si ustedes tienen fachadas muy abiertas o quieren proponer fachadas muy abiertas, se vale siempre y cuando analicen de qué material van a hacer esas fachadas de ese cristal. O sea, si es un cristal sencillo, o si propongo un cristal doble, o si propongo una película low o una doble fachada, o algún tipo de elemento de sombra, entonces ahí voy a tener que involucrar otras estrategias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la calidad de los vidrios y cuál es la calidad del sombreamiento si es que lo necesitara? Entonces, quiero un poquito hacer énfasis en que en Edge, básicamente lo que tenemos que evaluar es qué tan expuesto o qué tan no expuesto vamos a tener el proyecto. Bueno, aquí nada más el WWR se calcula completo de todas las fachadas, ¿no? Se analiza cuánto de la fachada está cerrado y cuánto de la fachada está abierto. Esto nada más es para que lo sepan. Y en procesos de certificación, cuando tienen dudas, siempre se pregunta a edge@ifc, que pues eso nos apoya para darles también indicaciones sobre propuestas muy particulares o sobre proyectos que estén trabajando que sean muy particulares. Bien, en el caso de, como les decía, en relación con la medida de fachada, de relación ventana-pared, también tenemos que tener en cuenta cómo funciona los sombreamientos, ¿no? Entonces, la estrategia de sombreamientos o la estrategia de proteger las fachadas, pues puede ser en muchas ocasiones muy útil para diseñar un proyecto que sea muy abierto, pero que al mismo tiempo tenga protección solar, ¿no? Y esto lo hacemos a través de la estrategia de sombras. Nada más para que lo sepan, yo en el contenido del curso también viene un poquito más explicado, pero hay diferentes tipos de sombreamientos. Aquí lo importante es interactuar con la calculadora y entender que hay elementos horizontales y elementos verticales y la calculadora básicamente lo que nos va a pedir es que le digamos cuánto sale ese elemento de sombra y a qué distancia de la ventana está, ¿no? Tanto en horizontal como en vertical. Si en vertical, ¿cuánto sale el elemento de sombra y a qué distancia está? ¿Por qué? Porque de esto depende, y obviamente de la latitud y de la fachada, va a depender qué tanto potencial de sombra tienen. Esto a lo mejor para el ejercicio ustedes no van a poder calcularlo tan exacto, entonces lo que los invito es a que lo tengan en cuenta como criterio y puedan proponer diferentes elementos de sombreamiento si es que están en climas que son
extremos y que son cálidos que pueden a lo mejor ayudar con esta estrategia. En términos de aislamientos, ya sea para techos, pisos y paredes, lo que pretendemos a través de la herramienta es que ustedes puedan evaluar cuál es el impacto de tener o no materiales aislantes, ¿no? No necesariamente es una propuesta que les sirva a todos los proyectos. En términos de vivienda, que es el ejercicio que ustedes van a hacer en el ConstruHack, tienen que tener mucho cuidado en cómo plantear estos aislamientos, si es que los van a proponer, porque probablemente si no están en combinación con una adecuada ventilación y con una adecuada elección de las ventanas y una adecuada relación ventana-pared, pues muy probablemente no funcionen, ¿no? Entonces, los aislamientos tienen todo, o sea, bueno, los materiales todos tienen una capacidad de aislamiento, eso es importante que lo sepan. Hay materiales de construcción tradicional que no están pensados para ser aislantes, pero hay otros materiales que sí tienen una capacidad de ayudar a mejorar el rendimiento térmico y que la temperatura se mantenga más tiempo, ¿no? O sea, que no haya tanta transmisión de temperatura de un material de una zona a otra. Entonces, en las calculadoras y para sus propuestas, lo importante es que tengan en cuenta cuál es el caso base que se está evaluando, es decir, el valor U de materiales tradicionales y si yo propongo un aislamiento, ¿qué tanto impacto puedo tener, no? Si lo propongo solamente para el techo o si lo propongo para el techo y las paredes o incluso lo propongo para el piso, tiene un impacto, pero además tiene una consecuencia económica, ¿no? Porque además esto puede aumentar los costos del proyecto. Entonces, hay que entender y hay que siempre relacionar el impacto que tiene una decisión de diseño, no solamente en términos de ahorros de energía, sino en términos también de costos, ¿no? Entonces, en cuanto a los aislamientos, por favor evalúen qué hay en el mercado, exploren cuáles son estos tipos de aislamientos que pueden implementar y también se vale que investiguen hasta qué límite en el contenido del curso se explica que no por poner más aislamiento, 20 pulgadas de aislamiento vas a tener mayor impacto. Entonces, bien importante que se den cuenta que en términos de aislamiento hay un límite que es el que le da el mayor potencial de ahorro y también su punto de eficiencia máximo, ¿no? Entonces, ojo con estas estrategias, no es seleccionarlas por seleccionarlas, sino que evalúen cuál es el impacto también en costos. ¿Qué es el valor U? Bueno, pues para quienes todavía no llegan a esa parte, pues es la medida de transferencia de calor, es una medida de flujo y está directamente relacionada con la resistencia térmica, ¿no? Que la resistencia térmica es esta capacidad de no transferir el calor tan rápido, ¿no? Entre mayor sea el valor de resistencia térmica es mejor, ¿no? Y entre más bajo sea el valor U, que es el, el, el valor de transferencia de calor, pues es todavía mejor, ¿no? Entonces siempre tienen que fijarse en las especificaciones de los materiales para que sean lo más óptimas posibles en esta medida. Bien, se usa la calculadora para representar cada una de las medidas y siempre se puede hacer cálculos más específicos de diferentes materiales. Igual, para el ejercicio lo que les propongo o lo que les aclaro es que pues simplemente evalúen un par de estrategias de aislamiento y vean cuánto impacta. Eso se refiere a la calculadora, ¿no? Y bueno, pues esto en combinación con las cualidades de los vidrios, pues también hay que tener en cuenta si nosotros proveemos algún tipo de especificación para vidrios con algún low-E, que es un acabado que le ayuda a reducir el ingreso de radiación. Y muy importante, si planteamos elementos dobles o ventanas con otras características, volver a hacer el mismo ejercicio de evaluar qué tanto impacto me dan en términos de ahorro y qué tanto más me cuestan, porque normalmente en nuestros mercados latinoamericanos
todavía es una tecnología que puede llegar a ser un poco más costosa, ¿no? Entonces, a lo mejor no planteamos vidrios dobles, pero sí planteamos acabados con low-E, ¿no? De cristales sencillos, que hay tecnologías en Latinoamérica desarrolladas donde te apoyan con como una película y en el mismo cristal, digamos, simple, ya le da una capacidad o un índice de ganancia solar mucho menor, ¿no? El valor U no cambia porque el valor U depende del cristal, pero sí el factor de ganancia solar eh, para vidrios que tengan algún entintado especial, alguna capa de LOI, va a bajar considerablemente, ¿no? Entonces, en eso hay que tener en cuenta, si estoy proyectando un edificio muy abierto, pues entonces tengo que asegurarme de que las ventanas tengan una buena especificación para que no generen mayor impacto. Acuérdense que igual el valor U entre menos sea, menos transferencia de calor hay. Entonces en eso hay vidrios sencillos, vidrios dobles, vidrios con gas en el medio, vidrios triples. Aquí la realidad es que lo importante es evaluar cuál es el impacto en términos de costo y cuánto me puedo ahorrar si es que voy a incorporar este tipo de tecnologías, ¿no? Y bueno, esto complementando, digamos, todo lo que tiene que ver con la envolvente, pues también hay unas estrategias que tienen que ver con la promoción o el uso de ventilación natural. En este caso, por ejemplo, también tienen que evaluar si, por ejemplo, unos ventiladores de techo pueden ser una estrategia adecuada para sus proyectos. Esto para ayudar a aumentar el movimiento del aire, si es que quieren proponer ventilación natural, si están en un clima húmedo, pues puede ayudar a promover la evaporación del aire húmedo y reducir la necesidad de aire acondicionado, ¿no? Entonces, esta medida también está relacionada con el clima en el que estén proponiendo su solución y también las estrategias tanto de aire acondicionado como de ventilación natural que puedan estar proponiendo para sus proyectos. Recuerden que en Edge hay algo bien importante y es que ustedes pueden desarrollar un proyecto con o sin aire acondicionado. El que tenga o no tenga aire acondicionado, simplemente lo que nos va a dar es un indicio de si tiene aire acondicionado, pues tenemos que hacer una propuesta de hacer o de incorporar sistemas de aire acondicionado eficientes. Pero en la mayoría digamos, de proyectos que no incluyen aire acondicionado, esta energía que se necesita para que el proyecto esté en condiciones de confort se traduce a una energía virtual. Y en la medida en que se hagan acciones pasivas como una relación adecuada de ventana-pared, como unos asombramientos, como una buena envolvente y ventilación natural, todos estos elementos nos van a ayudar a reducir esta energía virtual. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente tenemos que plantear proyectos que tengan aire acondicionado. Es más, lo ideal sería que a través del diseño pudiéramos reducir esa necesidad de aire acondicionado. Y eso lo hacemos seleccionando que no tiene aire acondicionado dentro de la aplicación y entonces lo que hace es que se traduce a una energía virtual. Y obviamente dar reconocimiento en la medida en que tengamos materiales y estrategias de diseño adecuadas, ¿no? Entonces, fíjense que hay igual un impacto en el consumo, nada más que en un caso es consumo energético real porque hay aire acondicionado y en el otro es reducción en el consumo virtual. Eso es importante que lo tengan en cuenta, tanto para calefacción como para refrigeración, ¿no? Entonces, cualquier medida que tenga que ver o que apoye la reducción de los sistemas de calefacción o refrigeración, pues lo va a traducir en porcentajes de ahorro de energía virtual. Eh, en cuanto a los sistemas, tanto de enfriamiento como a los sistemas de calefacción, pues es importante que entiendan que en la aplicación hay un desplegable con algunos sistemas típicos y con algunas eficiencias típicas, pero también sería muy importante que cada vez más pudieran evaluar en el mercado, en sus mercados, qué tipo de sistemas tienen y qué tipo de eficiencias pueden incorporar para evaluar, pues para comparar, ¿no? Con un caso base o con un sistema de aire acondicionado estándar, qué tan arriba o qué tan eficientes lo podemos hacer y con eso podemos obviamente reducir el consumo de energía por aire acondicionado.
Estas eficiencias que están mencionadas acá corresponden al estándar de ASHRAE 90.1 del 2016 y pues se evalúa siempre cuando ustedes estén evaluando sistemas de aire acondicionado, calefacción, pues obviamente van a tener que evaluar la capacidad instalada y la eficiencia que tenga. Esto es nada más para que lo sepan aquellos que van a incorporar sistemas de aire acondicionado en su propuesta. Bien, estos son algunos tipos de sistemas de enfriamiento y cuáles son sus eficiencias. Entre más alta sea su eficiencia, pues es mejor, ¿no? O sea, el COP, que es el coeficiente de desempeño, lo que traduce es cuánta capacidad tienes instalada, o sea, cuánto aire frío estás generando o cuánto aire caliente también estás generando y cuánto estás consumiendo en energía. Esa relación entre mayor sea el frío y menos sea el consumo, entonces es mejor. Eso básicamente para que cada vez que evalúen sistemas de enfriamiento, pues se puedan dar cuenta como referencia que es mayor o menor en términos de eficiencia, ¿no? Bien, pues todos los sistemas de aire acondicionado y de calefacción deberían tener su etiqueta de eficiencia y si no se tiene, se puede calcular haciendo la conversión con el consumo que tiene y con la capacidad de enfriamiento que genera. Aquí hay una formulita que también está en las guías de usuario de Edge, por si acaso ustedes quieren calcular eficiencias de aire acondicionado, es básicamente dividir la cantidad de capacidad de enfriamiento sobre el consumo que tiene el equipo, ¿no? Para que les dé la eficiencia en términos de coeficiente de desempeño. Ok, y en términos de calefacción hay un factor importante que también deben entender y es el factor de eficiencia de utilización de combustibles anual, que es qué tan eficiente son los sistemas de calefacción dependiendo el combustible con el cual se provean. Y entonces también aquí hay muchas diferentes tecnologías que se han ido desarrollando y que tienen ciertos porcentajes mayores o menores de eficiencia, ¿no? Ya sea con gas natural, ya sea con resistencia eléctrica o con propano o con leña. Fíjense que poco a poco han ido mejorando estas eficiencias y al final del día también lo que tenemos que buscar, si es que proponemos sistemas de calefacción, es que estos sistemas de calefacción sean lo más eficientes posibles en términos de porcentaje o en términos también de coeficiente de desempeño, ¿no? Eh, Obviamente esto va a depender del combustible y va a depender también de la eficiencia de cada uno. Bien, también dentro de la aplicación y para propuestas que impliquen también consumos de agua caliente, pues también tenemos que entender que hay eficiencia también en el consumo o en el calentamiento de esta agua, ¿no? Entonces, si tienen una bomba de calor, muy probablemente sea mucho más eficiente que tener unas calderas, ¿no? O bueno, tener los boilers que llamamos, pero también en este término de boilers también se ha ido desarrollando tecnologías cada vez más automatizadas, cada vez más instantáneas y entonces ya tenemos también calderas o calentadores que pueden ser de instantáneo y que podemos representarlos con una eficiencia mayor, ¿no? Entonces, aquí esto es un apartado que probablemente sea más relevante para propuestas en el sector residencial o por ejemplo, en sector hotelero, donde también se calienta mucha agua para consumo de las habitaciones y entonces tenemos que ver cuáles de estos sistemas son más eficientes en el tema de calentamiento de agua. Se evalúan por COP si es eléctrico y se evalúa por porcentaje de eficiencia si es con gas. Pues nada más para que lo tengan en cuenta. Y por supuesto, una de las cosas que también tenemos que ir evaluando si es que van a proponer en residencial agua caliente solar es cuál es esa capacidad y cuál es esa eficiencia que podríamos tener
en los colectores solares, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje de la necesidad de agua caliente podrías proponer que sea cubierta por un calentador solar y a lo mejor con un calentador de respaldo, ¿no? Esto, digamos que es los proveedores de sistemas de calentamiento de agua o los proveedores de paneles solares siempre te van a decir, dependiendo del sitio donde se ubiquen, dependiendo de la orientación y dependiendo de la eficiencia de los paneles, van a tener una cantidad o un porcentaje de la demanda total de agua que pueden suplir con agua caliente. Aquí pues solamente esto se los menciono porque si quisieran proponerlo pues sería ideal que investiguen un poquito más de cuál sería ese tipo de sistemas de agua caliente que podrían incorporar. Y en términos de cobertura, ¿a cuánta agua propondrían cubrir con sistemas solares, ¿no? En términos de iluminación, pues es bastante mucho más simple. Ahorita es hablar de las especificaciones de las luminarias. Antes se usaban los incandescentes, se usaban los halógenos y ahora pues es mucho mejor hablar de fluorescentes compactos o de LED, de iluminarias LED, perdón, me confundí. Y entonces, para esto necesitamos tener dos datos. Hay uno que se calcula solamente con las luminarias, que es la eficacia lumínica, que es básicamente dividir la cantidad de lúmenes que provee sobre la cantidad de energía que gasta para sacar esos lúmenes, y eso nos va a dar una eficacia lumínica que en unidades lúmenes por watt, pero también podemos evaluarlo en términos de densidad de potencia. ¿Y eso cómo se hace? Se catalogan diferentes espacios y entonces es evaluar cuánta potencia tienes instalada por metro cuadrado. ¿Para qué? Para que también empecemos a diseñar los espacios teniendo en cuenta que a lo mejor tú no necesitas 20 luminarias en una sala o 20 luminarias en una cocina, sino tal vez una o dependiendo del área, ¿no? Entonces, densidad de potencia es un indicador bien necesario cuando ya vamos a hacer cálculos precisos de cuál es la eficiencia total del sistema de iluminación artificial. No es suficiente con decir, no, es que tengo focos LED y listo. No, pues si tienes 20,000 focos LED donde solamente se necesitaban 10,000, pues estamos consumiendo el doble de lo que realmente necesitamos. Entonces, por eso es necesario también más complejo, pero en ciertos proyectos es necesario calcular la densidad. Para el ejercicio, pues probablemente lo deberíamos hacer solamente proponiendo lo que en el mercado encontremos como eficacia lumínica. Bien, y cerrando, digamos, en términos de energía, pues todo lo que tiene que ver con solar fotovoltaica nos habla de cómo calcular con base en los kilowatt pico de un sistema y en la capacidad que tengamos de instalación, es decir, en el área que tengamos para instalar paneles solares, cuánto sería la cobertura en términos de porcentaje para cubrir, ¿no? Con unos paneles. Entonces, creo que esa unidad es de las más específicas, digamos, en términos de cálculo, la unidad 4, porque sí nos hace un ejercicio de, ok, si tienes 800 metros cuadrados de cubierta y se asume que para un kilowatt pico necesito 10 metros cuadrados de paneles solares, entonces, ¿para cuántos kilowatt pico te alcanza con esos 800 metros de cubierta? Entonces, sí se tiene que hacer un poquito la relación de, tú no puedes proponer que vas a cubrir el 100% de la energía de un edificio con 10 metros cuadrados de cubierta o con 10 metros cuadrados de paneles solares, porque no es directamente proporcional, ¿no? Entonces, hay una capacidad máxima de producción y esa requiere obviamente una eficiencia de los paneles, requiere un área necesaria de paneles y entonces aquí lo que necesitamos es cada vez más entender cómo ir proponiendo sistemas fotovoltaicos que a lo mejor no se implementen en el primer momento, pero que sí te den la idea de para cuánto te alcanzaría, qué instalaciones debes dejar previamente preparadas para que en el momento en que el edificio quiera empezar a generar energía solar, energía renovable,
pues tenga la capacidad ya instalada y calculada, ¿no? Y esto también los proveedores y los que diseñan sistemas de solares fotovoltaicos, eh, pues tienen muy bien calculado, ¿no? Depende de la radiación, depende de la ubicación del proyecto, depende de la eficiencia del panel y depende de la cantidad de área que tengamos. Con eso se hacen cálculos de desempeño de energía y y se calcula entonces con base en las estimaciones de energía que hace Edge, cuál es ese porcentaje que podemos cubrir. Entonces, tengan muy en cuenta que si van a proponer cosas de energías renovables, sean conscientes de cuál es la capacidad máxima. De hecho, se hace un ejercicio de para cuánto te alcanza con el techo que tienes, ¿no? Y si quisieras hacer más eficiente, este concepto es el último porque previamente tú tuviste que haber hecho totalmente eficiente la envolvente, la ventilación, la iluminación, los sistemas de aire acondicionado, para que al final te quede menos energía que producir y entonces puedas cubrir con la misma área, puedas cubrir más porcentaje del consumo final. Espero que esto de verdad sea claro. Si tienen dudas sobre cálculos de energía fotovoltaica, podemos luego hacer responder algunas preguntas, ¿no? Entonces, acuérdense que también las energías renovables pueden ser en sitio, que están instaladas dentro del proyecto, que normalmente son solar fotovoltaica o calentadores solares, o incluso en algunos proyectos puede haber algo de eólica o hidroeléctrica, pero a pequeña escala. Pero también hay energías renovables fuera del sitio, ¿no? Entonces también tenemos que entender que puede haber proyectos, parques eólicos, parques solares, en los cuales podemos también invertir, o bueno, no se llama invertir, proponer para uso de los proyectos, ¿no? Entonces, también se puede reclamar si uno emite bonos de carbono en estos proyectos, pues obviamente estoy compensando las emisiones del edificio, estoy generando pago de bono de compensación, pero también estoy promoviendo que se sigan haciendo proyectos de energías renovables fuera del sitio. Bien, ya con esto cerramos energía. En agua son nada más 12 slides. Tengan en cuenta que la eficiencia de agua depende básicamente de dos partes importantes. Una es reducir la demanda y eso solamente se hace a través de los accesorios y de todos los aparatos que consumen agua. Y el otro es si en donde se puede y en donde hay condiciones, se pueden cosechar recursos locales como agua lluvia o recuperación de agua condensada, por ejemplo, cuando tenemos sistemas de aire acondicionado con agua, pero también donde se pueden plantear reutilización de aguas grises o aguas negras, ¿no? Entonces, esto en la aplicación se traduce de una manera muy simple y es cuál es el consumo de un cabezal de ducha, cuál es el consumo de un grifo, cuál es el consumo de un inodoro y cómo podemos hacerlo más eficiente, ¿no? Entonces tienen un caso base, o tienen un punto de referencia y ustedes seleccionan o proponen unas especificaciones deseablemente que sean menores para que tengamos eficiencia, ¿no? Esto también va a estar relacionado si por ejemplo, en el caso de vivienda, si están en un clima donde también se consume mucha energía en términos de agua caliente, si yo propongo una ducha que es ahorradora, también voy a reducir no solo el consumo de agua, sino la energía que se requiere para calentar esa agua. Entonces, ahí es donde la herramienta nos empieza a sí, a aclarar que una sola estrategia no solo funciona para un tema, sino puede converger en varios temas, ¿no? O sea, puede tener una interrelación. Entonces, pues busquen en el mercado cuáles son estos dispositivos que pueden encontrar de bajo flujo, o sistemas de cierre automático o sensores, que todos ellos pueden apoyar a que el consumo de agua sea menor. Entonces, importante que tengan en cuenta que todos los grifos y todos los dispositivos de agua se miden dependiendo también su flujo real, va a depender de la presión en la que están operando, ¿no? O sea, sobre todo cuando proponen multifamiliares,
o se proponen viviendas en altura, pues las presiones pueden variar mucho. Entonces siempre se tiene que evaluar y se tiene que diseñar con base en la curva de eficiencia y teniendo en cuenta el de 3 bares, que es 43 PSI. Esto es nada más un dato técnico, pero se tiene que evaluar para que realmente podamos saber cuánto va a ser el consumo real o el flujo real en los dispositivos, ¿no? Que es el caudal. Para quienes no sepan, de la certificación EDGE, en la etapa de diseño se especifica con base en las fichas técnicas, pero en la etapa de construcción se hacen las medidas en sitio del caudal de agua real que se está consumiendo por minuto. Estas mediciones son parte de una auditoría para demostrar que realmente los grifos y los dispositivos que consumen agua pueden operar a un consumo menor. Y ya para cerrar el término, en la parte de carbono incorporado en los materiales, como les decía, ha habido una evolución entre lo que evaluábamos en un inicio, que era este tema de la energía incorporada, y ahora ya hemos transitado a el concepto de carbono incorporado. En esto, creo que este ejemplo también se entrega dentro del módulo 5, pero es básicamente entender que cada material tiene una cualidad o un carbón incorporado y que dependiendo de su proceso de fabricación puede ser mayor o menor. Entonces, esta pregunta obviamente no nos da el espacio para que me la contesten, pero los invita a que evalúen cuál de estos 3 materiales puede ser menos o más verde, no me gusta ese concepto, pero menos contaminante en términos de huella de carbono, ¿no? Teniendo en cuenta que los tres sean iguales en términos de valor U, es decir, que no estemos evaluando nada con respecto a su desempeño térmico, sino solamente respecto a su huella de carbono. Y en este sentido, por ejemplo, los bloques de concreto empiezan a tener menos energía incorporada y por lo tanto menos emisiones de carbono porque tienen un potencial muy importante en contenidos reciclados, sustitutos del cemento o aligeramientos, ¿no? Entonces, esto pasa con los concretos, con los cementos, que es importante evaluar cuál es este potencial de reducción de materiales, reducción de cementantes o reducción de materia prima y sustituirla con contenidos reciclados, ¿no? En el caso de los revestimientos, por ejemplo, de acero, son de menos cantidad de material y en términos de acero, cerca del 95% del contenido de los aceros es reciclado y esto no es por un tema ambiental, sino por un tema de costo. Entonces, hay que tener en cuenta que si vamos a proponer sistemas constructivos que requieran, obviamente, reforzamiento estructural, pues buscar que este reforzamiento o que este uso de aceros sea también con contenido reciclado. El ladrillo, pues no es que no se sugiera, sino simplemente tengan en cuenta que todo proceso de fabricación de un ladrillo que requiera cocción va a tener implícito también un consumo de energía alto y por lo tanto emisiones de CO2 o carbono incorporado muy alto, ¿no? Entonces, si a estos mismos ladrillos nosotros hacemos un proceso de reducir la cantidad, hacer perforaciones o incluso ya no cocinarlos, o sea, no cocerlos, sino compactarlos, entonces pues podemos hacer mucho más eficiente en términos de huella las mamposterías, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta cuál es ese tipo de sistemas constructivos que van a proponer que estén en consecuencia con reducir el carbón incorporado, pero también darle cualidades a nivel térmico, a nivel estructural, a nivel de seguridad, para que sea una propuesta completa, ¿no? Bien, en materiales, pues básicamente tenemos que proponer de qué vamos a hacer los 11 sistemas constructivos, es decir, construcción del piso, si tienen pisos intermedios y cuál va a ser el acabado de piso, la construcción de los techos, las paredes interiores y exteriores, las ventanas, tanto el acristalamiento como los marcos, porque si ustedes proponen como forma y como fachada, una fachada totalmente acristalada, también tenemos que tener en cuenta cuál es la consecuencia de tener mayor uso de cristal en la edificación, ¿no? En vez de paredes.
Entonces también ese es otro consumo o esa es otra huella de carbono de las ventanas. Y si van a proponer aislamientos térmicos, tengan en cuenta que esos son un material adicional que, digamos, por línea base o por default, los edificios no están contemplados para usar aislamientos térmicos, ¿no? Entonces, si nosotros incorporamos un aislamiento para hacerlo más eficiente en términos de energía y de aire acondicionado, también tenemos que ser responsables del carbono incorporado que tenga la fabricación de ese aislamiento térmico. Entonces, no es para desalentarlos a no usar o no proponerlos, sino para que sean conscientes de que si los proponen, tienen una energía incorporada y tienen unas emisiones de carbono incorporado adicionales, ¿no? Que en muchos casos no son extremas, pero sí suman. Bien, nada más para que sepan, se hizo toda esta actualización de materiales. Lo que se analiza es en el ciclo de vida de la producción de un material, lo que logramos analizar desde Edge es lo que tiene que ver de la cuna a la puerta. Y esto porque, como les decía, las emisiones de transporte de materiales de construcción es muy variable y es muy amplia porque depende de dónde está la fábrica y dónde está el proyecto. Si yo traigo una piedra importada de China, pues si yo estoy en Latinoamérica, pues me va a costar mucho más, voy a tener muchas más emisiones que si estoy ahí mismo, ¿no? Entonces, por eso solo se analiza de la cuna a la puerta, es decir, desde que se extrae el material hasta que se fabrica. Y esto incluye un conjunto de análisis de datos que está, que está incluido en el análisis de la ISO 15804, que es para análisis de ciclo de vida de los materiales. Entonces, pues básicamente esa es la base de datos que tiene Edge. A la fecha tenemos como 164 materiales de construcción y bueno, pues esta base de datos ahorita ya está regionalizada, es decir, tiene datos específicos para las regiones del este, occidente, África, Asia, y también tenemos una base de datos que está regionalizada para América Latina. Si nosotros quisiéramos, bueno, esto es un poco cuáles son estos elementos que se analizan dentro de la energía incorporada y las emisiones de carbono de un material, por ejemplo, para una pared, cuánto es esta energía en términos de megajoules por metro cuadrado y a cuántos kilogramos de CO2 equivalen en términos de carbono. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de proponer nuevos materiales, tendríamos que tener un reporte de impacto ambiental o un análisis de ciclo de vida con esta misma metodología de la ISO que nos defina cuál es el material y cuántos kilogramos por metro cuadrado va a tener de carbono incorporado. Entonces, la aplicación ya puede incluir materiales personalizados. Ahí lo importante es empezar a incentivar en la industria que se empiecen a hacer análisis de ciclo de vida de cada material para que tengamos datos nuevos, datos específicos de nuevas tecnologías y los podamos incorporar en la aplicación, ¿no? Entonces, si quieren investigar qué se ha hecho en el mercado, si hay algunos productos que ya lo traen o si hay algunos estudios preliminares para que ustedes exploren qué tanto puede ser la huella incorporada y cómo nuevos materiales a lo mejor ya traen procesos de fabricación mucho más amigables y por lo tanto tienen menos emisiones en su material incorporado, ¿no? Bien, hasta aquí. Me fui lo más rápido que pude. ¿Dudas, preguntas? Te fuiste a toda velocidad. Sí, ya sé, yo corro y se me olvida que... Pero bueno, está grabado para que luego lo pongan a velocidad a punto 5 y entonces se la lleven más lenta. Bien, bien. Tenemos preguntas, chicos y chicas. ¿Hay preguntas? Que si la actividad de las 5 va a estar grabada, en principio no, porque digamos que la actividad de las 5 lo importante es que todos estén, porque ahí definimos equipos, terminamos de arrancar proceso y no. ¿Alguien tiene preguntas particularmente sobre el taller, la charla que acaba de darnos Ana Milena? Preguntas a la una, preguntas a Sí, las porque dos. todavía les quiero mostrar de qué se trata el Una ejercicio final consulta. que deberían presentar.
Y preguntas a las tres. Bueno, si no, Ah, las vamos, vayan buenas tardes. acumulándolas y las vamos a Ah, ir no, alguien abrió el micrófono. adelante. Buenas tardes. Le habla Josué Nostroza de Perú. Quería preguntar si existen diferencias muy grandes entre la versión 2.5 y la versión 3.0. Sí. Sí, la actualización de Edge de la versión 2 a la versión 3 sí trajo actualizaciones y cambios bastante importantes. Se actualizaron los estándares, sobre todo el cálculo de sistemas de calefacción y refrigeración. Se actualizó al estándar del 2016. El impacto de la iluminación y las líneas base para varias, para materiales y para consumos también se actualizó, entonces eso significa que en muchos casos, por ejemplo, donde antes se evaluaba que la línea base era incandescente, ahora resulta que pues el mercado ha evolucionado y entonces ya se evalúa que no existen los incandescentes, entonces ahí hay una evolución en esa estrategia. Se actualizó lo de los materiales, el carbono embebido en materiales y se actualizaron sobre todo las líneas base de consumo. Entonces, sí hay unos cambios importantes, sobre todo en términos de afinar un poquito más el detalle. Para la pestaña diseño se dotó de nuevas, de poder dimensionar mejor las fachadas expuestas, las orientaciones, los sistemas de aire acondicionado, si estaban en un solo espacio o en todos. O sea, lo que se buscó con esta versión 3 fue afinar un poquito más el cálculo y actualizar la línea base, es decir, el punto de referencia con el cual vamos a empezar a evaluar el proyecto. Sin embargo, la lógica y la consecuencia, o sea, en el análisis, no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque si estás en un clima frío, o sea, no te van a aparecer demandas de calefacción y se te va a potencializar el ahorro por términos de sombreamientos, aislamientos, o ventilación. O sea, digamos que como metodología de cálculo es consecuente con el clima y con las particularidades del proyecto, pero en términos de números sí pudo haber cambiado un poquito. Entonces, la buena noticia es que para quienes estaban en proceso de certificación, no hubo actualización, es decir, ellos se mantienen, todos los proyectos que quedaron registrados en la versión anterior, se mantienen con esos cálculos y con esa metodología, porque pues no es retroactivo, ¿no? O sea, si hicimos una actualización, no les tiene por qué afectar a los proyectos que ya venían en un proceso de trabajo. Para todos los demás, pues obviamente la idea es ya trabajar con este nuevo estándar, que es un poco más exigente, pero pues analizar que por lógica el mercado va evolucionando y por los porcentajes y los potenciales de ahorro también tienen que ir cambiando. No sé si haya más preguntas y si fui clara. Bien, me dan 5 minutitos para explicarles el ejercicio final. Sí, No sé aún cómo estamos tienes. de tiempo. Sí, te quedan 12 minutos. Excelente. 10. Bueno, no. 12. Está bien. Pues resulta que todos los que ya se inscribieron al el DFG online van a tener que interactuar o han estado interactuando con una plataforma que obviamente es en línea y al final, después de que vean todo el contenido, que seguramente ya lo vieron, estoy segura que ya todos lo repasaron, ya lo tienen listo, lo que hay que hacer es al final del día un ejercicio de aplicación, ¿no? Entonces, este ejercicio de aplicación se los quiero mostrar porque pareciera que no, o no había quedado claro, pero tenemos que completarlo. O sea, la idea es hacerlo pues no, ahorita sería a la par de CostruHack, ¿no? Lo deseable era que lo hubieran terminado antes, pero vamos a hacerlo a la par, vamos a hacerlo en conjunto, en el sentido en que a medida de que van avanzando en el CostruHack, también pueden avanzar en su ejercicio final a la par, ¿no? ¿De qué se trata ese ejercicio final? La idea es diseñar una oficina en Delhi, que es la capital de India, y bueno, pues básicamente lo que buscamos es que esta oficina alcance los estándares de cero carbono
o lo más posible que se acerque al cero carbono y que tenga el menor consumo de energía y agua que sea posible, ¿no? Hay un lote propuesto de 60 por 60 metros y bueno, aquí está planteado, ¿no? En un imaginario, este es el lote cuadrado de 60 por 60 y lo que estamos buscando es hacer una propuesta de una oficina de 4.500 metros cuadrados que tenga oficinas abiertas y salas de conferencias y sea ocupada por 500 empleados. También que tenga área de estacionamiento para invitados y solamente una pequeña área de estacionamiento para invitados, pero que no necesite o no se proponga estacionamiento para los empleados. ¿Cuál es el objetivo? Alcanzar el cero carbono o estar cerca del cero carbono con la máxima eficiencia energética que se pueda y obviamente con una propuesta responsable de energías renovables y también el máximo posible de ahorro en agua y la menor cantidad de carbono incorporado en los materiales, ¿no? En Body Carbon y también obviamente que promuevan dentro de su proyecto, dentro de su propuesta, iluminación natural y ventilación natural. También hay algo bien importante y es que pues al final del día somos diseñadores, ¿no? No se trata de solamente llenar numeritos y decir, sí, me voy a ahorrar 20% de energía. No, pues la idea es que el diseño del edificio sea icónico, sea representativo, hable de una mayor eficiencia, pero hable también de una esencia verde, ¿no? Entonces, pues obviamente lo que buscamos es que también se propongan hacer algo icónico, algo lindo también en términos de forma, ¿no? Entonces, Dime. Elkin, Julia. creo que abriste tu micrófono. Si Ah, quieres cerrarlo, adelante. Bien, entonces hay un formato que ahorita les voy a mostrar que ustedes lo van a cargar en PDF y incluye obviamente donde van a estar como todos estos conceptos que tuvieron en cuenta para diseñar el proyecto. Ahí está incluso los puntos que equivale cada uno de estos ítems. También se busca que sean sketch o gráficos o bocetos de su propuesta que hablen del diseño conceptual, que digan qué medidas están implementando, por qué, el sol, lo que ustedes quieran y luego finalmente presenten una tabla de cuáles son estos consumos finales de energía, de agua, cuál es la reducción en los costos operacionales, cuál es el costo incremental, cuál es la recuperación de este costo incremental en años, cuál es el carbono incorporado, perdónenme que esto no lo corregí porque viene directamente de la página, pero cuál es el carbono incorporado y cuáles son las emisiones de CO2. Y bueno, pues entonces esto lo vamos a subir junto con el formato o bueno, con perdón, con la evaluación Edge que les arroja también la herramienta, ¿no? Entonces acá está un ejemplo de una propuesta. Entonces, como ustedes pueden ver, él puso este participante puso algunos esquemas del concepto, puso algunas estrategias, una relatoría de sus estrategias y subió también los porcentajes de ahorro que obtuvo, ¿no? Puede ser tan así o puede ser incluso bocetos hechos a mano. Lo importante es que estos slides del concepto pues sean claros y hablen de que pasaron por un proceso de diseño para mayores eficiencias teniendo en cuenta todos los conceptos que vieron en el curso. Entonces, ustedes terminan su ejercicio, todos los módulos y suben este proyecto final, ¿no? Entonces, vamos a subir directamente en la página, en el módulo final, van a subir el PDF con los resultados y con el Excel, ¿no?
perdón, el PDF de evaluación de Edge. Entonces, básicamente esto es lo que tendrían que subir. Este es el formato que se propone que ustedes incorporen, o sea, que usen, que presenten primero su nombre y de la ciudadana del país del que vienen, y luego ahí tengan unas máximo 4 páginas para presentar todo lo que tiene que ver con el diseño del concepto, la forma del edificio, las estrategias implementadas y demás, ¿no? Estos son como algunos ejemplos de tipos de bocetos que se pueden incorporar. Tengan en cuenta de presentar la locación, ¿no? Cuáles son estas opciones de diseño, cuáles son estas connotaciones que están teniendo respecto al proyecto que van a plantear. Y luego, esos son algunos esquemas. Y luego tienen un slide para poner unos párrafos de narrativa, donde pues obviamente sea mucho más claro cuáles son estos conceptos que están teniendo en cuenta su narrativa. Es una narrativa, no tiene que ser muy larga, o sea, la idea es que sea muy específica de, bueno, estoy teniendo en cuenta esto, esto y esto y esto, y lo puedan escribir rápidamente en una sola hoja, no se necesita nada más para acompañar los bocetos. Y pues finalmente tablas de cuáles son estos evolución en cuanto a eficiencia que han logrado o cuáles son estas medidas que han incorporado y cuál es el porcentaje de ahorro que les ha generado, ¿no? Esto es como progresivamente que ustedes vayan analizando hasta qué impacto tiene cada una de las medidas que proponen y cuál es el ahorro que tienen al final, ¿no? Se presenta entonces digamos, por medida, cuánto es el impacto y al final, pues también cuánto es el ahorro en respecto a agua y cuáles son estas medidas seleccionadas y cuál es el ahorro en términos de materiales y cuáles son estos sistemas constructivos que ustedes seleccionaron para tener menos carbono embebido en el material. Esto solamente es porque es lo mismo que han venido desarrollando durante los ejercicios del curso, ¿no? Lo importante para la aplicación es que hayan comprendido claramente por qué seleccionar una u otra medida y cuál es ese impacto que tiene positivo para su propuesta final. Entonces, pues presentan al final los resultados totales, energía final, agua final, incremental cost, retorno de la inversión y las emisiones de CO2 que tiene el proyecto, ¿no? Y entonces, eso en unidades, ¿no? Ustedes lo pueden mostrar como quieran, lo pueden mostrar en términos de resultado como lo presenta la aplicación o lo pueden trasladar a esta tablita de este estilo para que tengamos los resultados finales, ¿no? Y descargan su PDF, es decir, cuando terminan la evaluación, cuando terminan su propuesta, descargan el PDF y lo adjuntan para corroborar que lo que están presentando como propuesta y lo que evaluaron sea lo mismo, ¿no? Entonces descargan su PDF y lo adjuntan. Entonces, lo importante es que ustedes chequen, ¿no? Si están alcanzando el máximo posible de energía, de eficiencia energética, el máximo posible de ahorro de agua, el máximo posible de carbono incorporado y si están aplicando estrategias de iluminación y ventilación natural y si es un edificio que sea icónico y tenga un buen diseño, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo demostramos? Pues básicamente con los diseños, con los bocetos conceptuales, con una narrativa de sus ideas y con las tablas progresivas de la evolución hacia cero carbono, ¿no? El impacto de cada una de las medidas y cuáles son las medidas finales seleccionadas tanto para agua y materiales y los resultados finales. Eso más el assessment del ejercicio o del diseño, pues es como se completa, digamos, la tarea, ¿no? Entonces, esto recuerden que es indispensable y es importante que lo tengan en cuenta para que puedan recibir su certificado. En caso de no completarlo, pues ustedes todavía van a tener mucho, pues está disponible el contenido durante 3 meses, entonces lo pueden ir llevando y lo pueden completar hasta 3 meses pasado desde que se inscribieron en el DFG online
pero para efectos del COSTRUJAC no se podrían tener en cuenta los trabajos o las propuestas. Ya para la selección final no se podrían tener en cuenta las propuestas que no hayan previamente terminado el DFG online, ¿no? Entonces, sí quiero ser un poquito enfática porque al final del día queremos que todos consoliden y todos tengan su certificado de haber tomado y completado el curso. Y es bien importante tanto para ustedes a nivel profesional como para nosotros a nivel de desarrollo del programa en IFC y obviamente para el COSTRUJAC porque lo que queremos es que hayan más propuestas de alto valor. Entonces, bueno, de mi parte, eso es todo. Quedo pendiente si hay alguna otra pregunta. Ah, ¿No? cerré. Son Mm. las 4 en punto. Qué buen manejo de tiempo. Y bueno, corrí como loca. Bueno, ya, ahorita nos vemos entonces, ¿no? Listo. Bueno, a todos muchísimas gracias. Nos vemos. Recuerden, abrimos puertas desde las 4:30. Los esperamos. Arrancamos a las 5, así que esperamos verlos a todos y todas allá en el arranque del Costrujac. Muchas gracias, Ana Milena. Muchas gracias a todos por darse este espacio para profundizar más en la metodología Edge. Nos vemos en la siguiente sesión. Ah, bueno, también está Cecilia. Perdón, pensé que Cecilia estaba. Hola, Cecilia. Nos vemos en un rato. Gracias a Vale, todos. listo. Gracias, chao, chao. Vale, chao.